en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias, buen día, espero que estén amaneciendo muy bien en esta jornada ya, día lunes 3 de julio y aquí estamos como siempre con la información de la Cámara de Diputados en esta mañana de invierno con las actividades que están por desarrollarse durante esta semana. Cargada de comisiones, podemos decir, frente a lo que dejó la semana anterior donde, bueno, no hubo ningún encuentro de este estilo, pero tenemos comisiones martes, miércoles y jueves que vamos a estar desarrollando en breve nada más con nuestro compañero Gonza Solabarrieta y también la expectativa de la sesión que sí finalmente se ha convocado para el día miércoles. Así que básicamente vamos a estar con esto, con los temas también que se van a tratar, los que se incluyeron por parte de un consenso con los legisladores en el temario de lo que será esta sesión a partir de las 11 de la mañana del día miércoles. Nos vamos a meter entonces en esta agenda, así comenzamos DTV Noticias y le damos la bienvenida a Gonza Solabarrieta. Estamos con algún error técnico, con sonido, así que vamos a volver a retomar el contacto cuando se pueda justamente solucionar este sonidito que se escuchaba y lo escuchábamos allí, así que vamos a volver en algún momento a escucharlo. Vamos a seguir desarrollando, entonces así me río porque del otro lado me hacen burlita con el sonidito, pero bueno, vamos a meternos entonces en lo que va a ser la agenda. Les decía, va a haber sesión el miércoles, pero tenemos en la previa el día martes, Comisión de Energía, Combustible, Presupuesto y Hacienda, esta comisión que hace bastante que no se reúne, lleva más o menos 2 años sin tener un encuentro, pero bueno, allí el legislador Igón, que es el presidente de esta comisión, propuso un encuentro donde va a estar invitado el titular de YPF, Pablo González. Pero nos vamos a meter en la palabra de los legisladores y así vamos a darle paso al primer testimonio. Que aquellos que han presentado, han manifestado, digamos, poder tocar retenciones, sabíamos que en esa ley es muy difícil tocar retenciones desde mi punto de vista, ¿no? No es para hacerlo en este momento, me parece que es un buen tema para debatirlo, pero no hoy. Y aquel que podía, digamos, tener en mente pensar tocar retenciones, había 2 temas: o trabar la ley o querer sacar, digamos, un rédito, un sector que sabemos que es muy representativo, que tiene que ver con el campo, y bueno, querer, digamos, simpatizar con ese sector, pero no sabemos perfectamente que los resultados van a ser muy difíciles de poder tocar las intenciones en este momento. Muy difícil poder hacerlo. Es demagógico inclusive hasta para plantearlo en este momento. Es querer quedar bien con sectores, saber perfectamente que en este momento no se puede. Se puede decir, bueno, o podemos hacer una proyección hacia el futuro, pero necesitamos otros acuerdos que eso nos permitan, digamos, poder ver y tratar y debatir el tema de la elección. Escuchábamos la palabra del diputado Ponce, entonces me corrigen, me dicen que no fue sonido, sino que el problema de la cámara. Claro, uno de este lado solamente escucha el sonido, entonces por eso dice eso, para no herir a nadie. Fue un problema de cámaras entonces. Ahora sí, me dicen que ya está Gonza Solabarrieta del otro lado. A ver, Gonza, se ve, se escucha, todo ok. Hola Vero, buen día, ahora sí, estamos aquí dispuestos para brindar toda la información. Sí, fíjate vos que con el dedo chiquito apreté sin querer el botón y se me apagó el micrófono. Problema Gonzalo Solabarrieta entonces, con todas las letras. Claro, entonces lo volví a prender ahí, entonces ahí estaba. Es que estaba terminando de chequear toda la información para brindarte Vero. Tenés mucho con la para confirmación informar de hoy, Gonza.
Exacto, Vero, sí, tenemos mucho respectivamente a lo que tiene que ver con este miércoles. El miércoles esta sesión especial que se va a llevar a cabo aquí en la Cámara de Diputados. Hemos conocido el viernes ya la notificación, al menos la nota en base a lo que es la invitación por parte del bloque del Frente de Todos, con la firma principal de Germán Martínez, para esta sesión con varios temas, entre ellos sin duda es uno de los más importantes, todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios en la Argentina, pero para buscarle la solución a todos aquellas familias que han tenido que sacar un crédito UBA y hoy están pagando una cuota altísima. Es uno de los temas sin dudas, Vero, más importantes. Otro es, por ejemplo, el de la producción orgánica, que tanto ha trabajado el diputado Fernández Patri aquí en la Cámara, que ya tenía los 2 giros necesarios, o los 3, no recuerdo, creo que eran 3 en total, necesarios para ir al recinto, pero lo que estaba demorando básicamente la posibilidad de ser tratado es que no se daba la oportunidad, la chance para tratarlo en una sesión especial. En este caso, como bien habíamos anticipado en el cierre de la semana anterior, ya se olfateaba que este intento o este comentario, esta información, tenía mucha más seriedad respecto a la posible sesión, teniendo en cuenta que en otras semanas también se comentaba, se rumoreaba la posibilidad de sesionar, pero en este caso me parece que ya tenía un poquito más de formalidad. Creo que como lo dije la semana pasada, todo iba a indicar que esta semana iba a haber sesión si había un comunicado formal el día viernes. Recién en la pantalla lo estábamos viendo, el comunicado, que es el pedido formal que se hace por parte de los legisladores del oficialismo a la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso en manos de Cecilia Moró, y ahí lo vemos en la pantalla, Gonza, con, bueno, justamente el horario, el día de pedido y los temas que se van a tratar, que como bien decías, tenían que ver con, por ejemplo, créditos UBA y también la elaboración de los productos orgánicos. Son 4 proyectos de ley que lograron dictamen, pero esto era lo que yo señalaba el viernes, que si existe esta nota formal, eso te da toda la pauta de que sí concretamente va a haber sesión, salvo que, bueno, en alguna negociación pase alguna cuestión en particular, pero eso ya queda en manos de los legisladores en el momento de la convocatoria. Pero frente a otras situaciones que veníamos hablando, además de tener los datos, si vos tenías el dato de que los legisladores de la oposición sabían que tenían que estar al menos el miércoles en la Cámara Baja. Bueno, esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque es lo que te marca que realmente va a haber una sesión concreta, ¿no? Exacto, Vero. Me parece que ahí estaba el dato puntual por lo cual nos animábamos a anticipar en las distintas ediciones y bueno, principalmente nosotros desde tempranito ya con la información de que sí, desde los distintos bloques de la oposición ya estaban al tanto de esta posibilidad concreta e inclusive algunos ya se animaban hasta anticiparse en cuanto al sacar el pasaje para estar presentes, bueno, nos daba a entender que esta sesión especial tenía una cierta formalidad. Y por cierto, también hay que tener en cuenta, bueno, el temario, lógicamente, que tiene esta sesión especial, que es un temario muy interesante, Vero. Estos 2 temas principales, por ejemplo, que entendemos serán de suma importancia y que tendrán un debate muy interesante en el recinto. Bueno, también hace entender que hay muchos dirigentes, legisladores de la oposición que también están interesados en esta temática y que por eso le da una completa formalidad a la sesión que, como bien decías vos en el informe, está convocada para el mediodía. Esto será este miércoles al mediodía, en una semana con mucha actividad, Vero. Exactamente, mucha actividad, ahora vamos a repasar con realmente vos justamente la agenda, Gonzalito, pero básicamente, bueno, también será el mediodía y esto nos da la pauta de que la labor parlamentaria será al menos una hora antes o a la mañana, justamente el día miércoles. Y decías, una semana cargada de agenda, yo muy por arriba porque es tu campo, digamos. Repasé solamente que tenemos martes y también jueves actividades. Vos dirás, ¿qué comisiones? Sí. Hay el miércoles también. Sí, pero también
Sí, pero también eso te quería decir. Estuve averiguando, Vero, bien temprano este tema porque ahora vamos a ir, pero si te parece empezamos de a poquito a repasar Claro. con placas todo lo que tiene que ver la actividad para esta semana. En principio hay que decir que a partir de las 15 tendremos la Comisión de Energía y Combustibles junto con Presupuesto y Hacienda. Esto para tratar el proyecto del gas natural licuado en nuestro país. Esto es un régimen como para generarle ciertos beneficios a los productores de gas en nuestro país para que tengan justamente varios años como para tener algunas ventajas fiscales. El proyecto habla más o menos de 6 años. Esto es un régimen que se va a crear a partir de este proyecto, pero que en realidad tiene invitados convocados porque va a estar presente el doctor Pablo González, el presidente de YPF, nada más y nada menos. Lo que entendemos por la citación, la convocatoria de esta comisión, por ejemplo, es que además de ser a partir de las 3 de la tarde en el anexo C, es decir, la sala 2, una sala muy grande, que sabemos que ante una convocatoria grande suele ser la elegida, tendrá no solamente un aspecto informativo, sino también un debate muy interesante respecto a este proyecto que puede ser sumamente importante, Vero. Al mismo tiempo te cuento que a partir de las 15 habrá una comisión de legislación general en donde se va a tratar un proyecto en el cual tengo entendido han trabajado mucho las legisladoras más de tinte gremialista, que sabemos aquí en la Cámara tienen una suma relevancia y una voz muy fuerte aquí en la Cámara de Diputados. En este caso se trata de la indemnización económica a los exagentes de la empresa Gas del Estado que no se hayan acogido al programa de propiedades participada. Bueno, entre otros proyectos que se van a desarrollar, esto se va a hacer al mismo tiempo que esta comisión que mencionábamos recién de energía, va a ser a las 15 también, y luego a las 16 en una reunión conjunta, legislación del trabajo junto con mujeres y diversidad, en un proyecto, Vero, que tiene que ver con las licencias, un proyecto muy trabajado, muy complejo realmente, que si uno se tiene que poner a explicar todas las características que tiene, todos los puntos que remarca, sinceramente podemos estar todo el programa e inclusive le tenemos que tomar algunos minutos al programa de Pato Méndez, porque realmente es un proyecto muy extenso. Recordemos las licencias maternales, parentales, sí, también, porque habla no solamente de lo que significa la madre que tiene recientemente a su hijo y que tiene que cumplir con su deber laboral, pero que pide sus días y tiene su licencia, sino además para que se sume y se agrande la brecha de días para los padres o el acompañante, la persona no gestante, vamos a mencionarlo de esta manera correctamente, que también tenga los derechos de acompañar a la persona gestante, que también sabemos sufre físicamente también por unos días también lo que tiene que ver con el parto. También, Vero, y acá pasamos ya al siguiente día, al miércoles, un tema que tiene que ver con la Comisión de Comercio. Otra cosa que anticipamos también la semana pasada, Vero. A ver, en este caso, la comisión que preside Gabriela Lena va a convocar, en realidad ya está convocado y de manera oficial para, no quiero ser inexacto, 10:30. Es el horario por el cual están convocadas las autoridades de esta comisión el miércoles, mismo día de la sesión, y uno dice, bueno, si se hace esta comisión, que sabemos que es informativa, y que es para darle un cierre a todo el tema de los comercios y la tarjeta de crédito y de débito, dice, bueno, es posible que se pase para el día siguiente, bueno, para la semana siguiente, perdón. Sí. Bueno, en este caso me dicen que es posible, Vero, que se haga temprano la comisión, que se cumpla, porque hay únicamente un invitado que tiene que ver con la Cámara Argentina de Comercio. No sabemos o no podemos tener la confirmación si es el presidente o una de las autoridades principales, pero lo cierto, Vero, es que es posible que tengamos antes de la labor parlamentaria y lógicamente y por tiempo antes de la sesión esta Comisión de Comercio que por ahora está ahí. Marquémosla con un asterisco para saber si dan los tiempos también, porque entendemos que en un día de sesión especial todos los ejes, las miradas, los flashes están puestos en la sesión.
Y para completar la agenda de esta semana, el jueves, Vero, también tendremos la comisión de juicio político, en un horario que es más habitual para los jueves, que por lo general ha variado entre bien temprano a las 11 o más cercano a las 3 de la tarde. Bueno, con la espera del informe de Maqueda, nada más y nada menos, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que justamente veremos si se presenta o no, si presentará un informe escrito, pero lo cierto es que la convocatoria está hecha para luego sí pasar concretamente a todo el tema que tiene que ver con coparticipación, dejando detrás lo que han investigado sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, Vero. Perfecto, bueno, Gonza, montón, mirá. No sé cuántos minutos ya tenías para desarrollar. Un montonazo de información nos largaste, así que vamos a estar atentos. Vamos a seguir repasando con vos seguramente en un ratito nada más, porque la verdad tenemos varias comisiones y también somos la previa de la sesión del miércoles. Así que gracias, Gonza. Después seguimos. No, por nada, Vero. Dale, aquí estaremos presentes. Perfecto. Bueno, vamos, lo decía Gonza, ¿no? El jueves se vuelve a reunir la comisión de juicio político, va a ser a las 11 de la mañana, como bien lo decía nuestro compañero, y estuvo hablando el diputado Hugo Yasky sobre el trabajo de esta comisión y todo lo que se viene. Tenemos la expectativa de iniciar el próximo jueves con el tema de coparticipación. Es un tema que ha generado en su momento una controversia muy grande entre el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, porque nosotros pretendemos que en temas de coparticipación haya por lo menos 3 actores involucrados: los gobernadores, el Legislativo y el Ejecutivo. Ustedes saben que cuando fue el diferendo que originó la decisión de restituir parte de la coparticipación que unilateralmente había dispuesto Mauricio Macri siendo presidente, que pasara a la ciudad de Buenos Aires, ahí se origina un conflicto, y en ese conflicto los gobernadores prácticamente fueron figuras ausentes. Nosotros estamos investigando una hipótesis que es de alguna manera la relación que mientras se tramitaron las audiencias con la Corte existió entre los asesores de la Corte y los asesores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para acordar posiciones, cosa que evidentemente constituye una mala práctica desde el punto de vista de la Corte, un hecho inaceptable, pero bueno, se va a indagar en base a los testimonios que se van a requerir, se van a presentar pruebas. En función de eso están previstas distintas citaciones y por supuesto queda pendiente la respuesta que dé el integrante de la Corte, el juez Maqueda, a quien se lo citó para darle la oportunidad de que antes de que se sustancien las pruebas y nosotros definamos nuestro dictamen en la comisión, él pueda hacer uso de su posibilidad de expresarse. Pasaba entonces la palabra de Yasky, nos vamos metiendo en la comisión del jueves de juicio político, que, bueno, básicamente vamos a recordar por qué está investigando a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Recordemos que hubo un pedido del presidente Alberto Fernández, apoyado por varios gobernadores del peronismo, y a partir de eso se avanzó en una gran cantidad de causas que vienen siendo tratadas ya en 16 encuentros. Básicamente que ha tenido esta comisión. Vamos a continuar entonces así con las placas. En las primeras 4 reuniones vamos a repasar que se reunió justamente
se definió la presentación de 14 proyectos con exposición de los autores. Se aprobó también la admisibilidad justamente de estas pruebas, de estas causas, y se organizó un cronograma de trabajo. Fue a partir del 23 de febrero cuando comenzaron a comparecer los testigos y el primer caso que se investigó fue el fallo del 2x1. A partir de lo que fue el caso Muiña y el fallo de la Corte para reducir las penas a condenados por delitos de lesa humanidad. El Frente de Todos fue quien presentó la hipótesis sobre una posible negociación entre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri a partir de quien era el ministro de Justicia en ese momento, Germán Garabano, y los ministros de la Corte para fallar a favor de Muiña y que esto genere un precedente básicamente para el resto de las personas que estaban en esta misma situación. ¿Quiénes concurrieron como testigos? Bueno, como dice nuestra periodistas, también estuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el propio Garabano. ¿Qué más sucedió? Luego se investigó o se pasó al tema de las irregularidades de la obra social del Poder Judicial. Allí hubo 7 encuentros, fue bastante extenso esta temática. Y bueno, justamente se avanzó en investigar denuncias sobre falta de presupuestos, compras y contrataciones millonarias, sin licitaciones, también sistemas informáticos vulnerables, ausencia del estado contable y varias otras cuestiones más. Como testigos estuvo Aldo Tonón, Héctor Marchi, Burgos, damnificados por la obra del Poder Judicial, o sea, obviamente trabajadores de este poder del Estado, también funcionarios de la Corte y de la obra del Poder Judicial mismo. Finalmente se siguió y ahora comienza toda esta etapa de coparticipación. Es referida a la acordada de la Corte del año 2022, en el mes de diciembre, precisando que la Nación debía aumentar los fondos coparticipables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2,3% al 2,95%. Fue en el año 2016, en épocas de Mauricio Macri también, cuando se había llevado ese porcentaje del 1,4 al 3,5%, con el argumento del traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Y básicamente hoy está esta situación también a partir del fallo de la Corte a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente siempre lo que se investiga es la connivencia y el favoritismo hacia un sector que el oficialismo considera que la Corte Suprema de la Nación es amigo, digamos que sería el poder político representado en Juntos por el Cambio. Como testigos se espera que venga Guado de Pedro, el ministro del Interior, también gobernadores y en este caso también el asesor de Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Silvio Robles, y el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Otros temas que siguen o van a continuar son la reforma del Consejo de la Magistratura, declaración de inconstitucionalidad de la composición de los miembros del Consejo en el año 2021, en el mes de diciembre también. Se volvió una ley derogada que sostiene que la presidencia del Consejo tiene que estar en manos del presidente de la Corte Suprema de la Nación, que en este caso, volvemos a decir, es Horacio Rosati. Básicamente queda lo último, que son las suspensiones de las elecciones en San Juan y Tucumán. Esto fue 9 días antes, en el mes de mayo, que se desarrollaron las elecciones en estas dos provincias. En el caso de Tucumán se suspendió en su totalidad la elección, se volvió a hacer hace semanas atrás. En San Juan se eligieron todos los estamentos, pero gobernador quedó en suspenso y las elecciones fueron en el día de ayer. ¿Qué pasó? La Corte, justamente intervino, al menos esto dice el oficialismo, intervino legítimamente en el proceso electoral de estas dos provincias, denunciando una intromisión en cuestiones de jurisdicción local. Se impugnó básicamente la candidatura de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Mansur en Tucumán, por considerar que había una alteración o un incumplimiento de la Constitución provincial en las formas que ellos se vienen presentando en reiteradas ocasiones ya como gobernadores de esos lugares. La respuesta de Juntos por el Cambio fue pedir incorporar los pedidos de juicio político contra Alberto Fernández. Y nos detenemos en San Juan porque ayer fueron las elecciones. Después de 20 años el peronismo perdió esta provincia, ganó un actual diputado de esta Cámara que tiene un espacio dentro de Juntos por el Cambio y fue Marcelo Orrego, así que él va a ser el próximo gobernador de los sanjuaninos. Vamos a seguir con juicio político porque también estuvo hablando el diputado Pedrini.
Bueno, la confirmación de la fecha la tiene que dar la presidencia de la comisión, pero tengo entendido que va a ser el próximo jueves 6, salvo que se decida algún cambio de último momento. La expectativa es ni más ni menos que contar con la presencia del juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del doctor Maqueda, que es quien está citado. No sabemos si va a comparecer presencialmente, que es lo que quisiéramos, o si va a expresarse a través de algún escrito. Creo que va a ser lo más importante. Y también tener la presencia de gobernadores y de integrantes del Ministerio de Justicia, que son quienes negociaron con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su momento. Fue una negociación fallida porque no se llegó a ningún acuerdo respecto del índice de coparticipación. No olvidemos que la próxima sesión vamos ya a comenzar a trabajar sobre la causa coparticipación, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que, a mi entender, tendríamos que escuchar. Podría estar presente también la doctora Bataki, la actual presidenta del Banco Nación, que era la secretaria de provincias del Ministerio del Interior en ese momento. También tendría que estar el ministro Guado de Pedro y quienes hayan concurrido a las instancias de mediación que abrió la Corte en ese momento. Vamos a tomarnos unos minutos para la pausa, pero ya volvemos con más de TV Noticias porque llega Mis Proyectos, también el análisis de nuestros compañeros de esta semana cargada de comisiones y también con la convocatoria a la sesión especial. Ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad.
Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continuamos en DTV Noticias con las imágenes del Parlamento Nacional, pasadas las 9:30 de la mañana. ¿Me escuchan? Allí ahí se ve la cúpula del Congreso de la Nación, la plaza de los 2 congresos enfrente y todo lo que tiene que ver con esta mañana despejada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que empieza a transitarse también en esta zona, en este lugar tan céntrico de la capital federal. Vamos a meternos con nuestros análisis, ¿no? Y esto va a estar a cargo de nuestros compañeros porque me dicen que ya está José Di Mauro y ya lo estamos viendo ahí. ¿Qué tal? Buen día, José. ¿Cómo te va? Buen día, Vero. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, finalmente el viernes tuvimos la citación concreta de la sesión para esta semana. ¿Qué escenario, José, decís que puede llegar a darse el miércoles aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, hubo fumata blanca finalmente, esta sesión que se venía demorando, sesión para tratar temas, para tratar
proyectos puntualmente no teníamos desde el 19 de abril, Exacto. si mal no recuerdo. Finalmente se tratan temas consensuados y bueno, hay 9 temas que han sido previstos para nutrir esta agenda que, bueno, tiene uno de los temas puntuales que más expectativas despierta, es la cuestión de los créditos UBA. El tema figura en uno de los primeros lugares, que está en segundo lugar, creo, que para el tratamiento, si bien esa cuestión se define en la reunión de labor parlamentaria, finalmente el orden de tratamiento, pero bueno, ese va a ser lo que va a despertar más expectativas y también la cuestión de, hay algunas versiones de la posibilidad de sugerir el tratamiento sobre tablas de tema alquileres. Veremos si eso sucede, no me parece que fuera muy viable. Habría que ver si están los números como para... Recordemos que el tema quedó en un limbo, porque bueno, ninguna de las partes, ninguno de los dos sectores principales de la Cámara de Diputados tiene el número como para imponer su dictamen. Hay 2 dictámenes, son bastante distintos. El dictamen de mayoría es del oficialismo. En su momento, cuando salieron los dictámenes, la principal oposición tenía el número como para, si bien era el dictamen de minoría, pero para después imponerse en el recinto. Después hubo sectores que se bajaron de esa, de esa iniciativa. Así que al final no se sabe cómo quedó este tema, pero a mí me parece que, bueno... La actualización trimestral, semestral, anual, esa fue, digamos, la situación que terminó de dividir a la misma oposición con ese dictamen, ¿no? Que después no tuvo la fuerza o el empuje para poder llevarlo adelante. Eso fue el motivo de la discordia, digamos, porque, bueno, recordemos, había sectores como los rionegrinos y los misioneros que habían adherido a la iniciativa de Juntos por el Cambio. Bueno, finalmente, por el tema de los 3 meses que se había reducido la cuestión de las actualizaciones, bueno, no estaban de acuerdo. Quedó en veremos este tema, pero bueno, no nos vayamos a temas hipotéticos. Dijimos que hay 9 temas para avanzar, así que me parece que, bueno... Sí, vamos a ir por el tema de violencia digital. Me parece que es uno de los temas fundamentales que también tanto hablamos de las últimas semanas, que bueno, finalmente se alcanzaron los dictámenes correspondientes. Es la ley Olimpia. También el tema de promoción de la producción y elaboración de productos orgánicos. Esa era una cuestión del diputado Fernández Patri, que tanto insistió con ese tema y bueno, finalmente se alcanzaron también los consensos para avanzar. Y un tema que les interesa mucho y sobre todo a los cordobeses, un electorado muy en el que tiene especial interés Juntos por el Cambio, así que me parece que esa es una de las cuestiones, que el tema de las deudas de las provincias y municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas. Esas son unas deudas que se contrajeron en los 90, que estuvieron dolarizadas en un primer momento y nunca se especificaron, y bueno, es uno de los temas que despiertan intereses, si bien el proyecto no es de alguien de Juntos por el Cambio, sino que es del diputado Eduardo Fernández, pero bueno, muchas veces se intentó llevar al recinto, veremos si esta vez puede prosperar, pero bueno, está todo indicado. En un contexto donde en 20 días son las elecciones en Córdoba capital, así que hay todavía bastante interés. Obviamente después hay que ver, salen las iniciativas de la Cámara de Diputados, pero me ponía a pensar si hay acuerdo ya en el Senado para tratar un tema como el proyecto de crédito SUBA, por ejemplo. Para después en el Senado, y me parece que no hay consenso para nada, pero en la Cámara Alta, justamente porque, bueno, se habla también de una sesión, eventualmente ya nos vamos a la otra Cámara, pero en ese caso, justamente, me parece que el mayor interés de las autoridades del Senado es avanzar en la designación de un par de jueces. Entonces, eso es lo que los ha puesto al resto del Senado, los que no son oficialistas, en guardia, como para no admitir ninguna sesión, para que no avancen esas cosas que les interesan. Me imaginaba el Senado porque pienso si hay un Julio Cobos o un
un Heller que puedan terminar de acordar, ¿no? Como sucede aquí en la Cámara Baja y no encuentro ningún representante en ese sentido que pueda motivar o impulsar créditos UBA. Pero bueno, de todas maneras, después de tantos meses y tanto trabajo de asesores sobre todo, es un avance que llegue al menos al recinto esta iniciativa. Sí, bienvenido sea. Evidentemente, bueno, se le pondrá presión a la otra Cámara. Hay un montón de temas consensuados que están parados ahí, pero bueno, esa es otra cuestión. Será suficiente con que por lo menos salga este tema, claro. Que no es, a diferencia de alquileres, que lo mencionabas, no es un tema en el cual no haya habido consenso. Acá, si bien hay disidencias en los dos dictámenes, tanto en el de mayoría como en el de minoría, pero bueno, me parece que se pueden llegar a aclarar en el mismo recinto, o bien, bueno, imponer las mayorías y encontrarle una solución a un tema que, bueno, viene arrastrándose desde 2018, 2019, cuando empezó a fallar esta iniciativa, que es realmente loable, pero bueno, con inflación difícil que pueda funcionar. Totalmente. Como tantas otras cosas, como alquileres, por ejemplo. Exactamente. José, y bueno, mencionábamos la Comisión de Juicio Político el día jueves, que empieza con coparticipación, también la espera de la lectura del informe de Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de la Nación, pero también que va a tener en algún momento que analizar la suspensión o la impugnación de la candidatura de UNIAC en San Juan, por ejemplo, frente al triunfo ayer electoral que tuvo un diputado de esta casa, como es Orrego. ¿Crees que influyó definitivamente la decisión de la Corte Suprema de la Nación en los resultados electorales? Yo creo que en definitiva, bueno, hay que admitir que, bueno, no era lo mismo un UNIAC que el otro, obviamente. Sí. Pero lo que me decían en su momento, cuando allá lejos ese tiempo, cuando estuvo por votarse la primera vez, y recordemos que en aquella votación se impuso Juntos por el Cambio a la diputada Susana Laciar en la elección para intendentes. O sea que ya en ese momento, y decían, a mí me comentaba gente que conocía la situación de San Juan y el tema de las perspectivas y las encuestas, y decían, miren que Orrego va a ser muy buena elección. No hablaban de que pudiera llegar a ganar, claro, pero decían que había muy buenas perspectivas que, bueno, finalmente se trasladaron hasta esta fecha, y recordemos, o sea, me parece que toda esa situación que presentó, y yo siempre decía de UNIAC, que era presentado por muchos como la esperanza blanca del peronismo. Siempre se insistía con ese tema y después, bueno, se empezó a enchastrar un poco el tema. Recordemos que UNIAC era uno de los gobernadores que insistía con, bueno, derogar las PASO en su momento a nivel nacional. Después se habló de él terminó eliminando las PASO en su provincia y promoviendo la ley de lemas, que en definitiva terminamos viendo que, bueno, no hay ley de lemas que valga para una situación, para cuando la ola viene mal, la ola te va a tapar. Entonces, sí, en definitiva, y es lo que terminó sucediendo. Y me parece que sí, claro. Y encima un bochorno porque terminó justamente saliendo tercero en la elección el candidato de ellos. Así además, que, un UNIAC, bueno, en definitiva... te agrego, José, un UNIAC que frente al pedido de los mismos pares del peronismo le decían, no te vuelvas a presentar, más allá, muy enojado José Luis Gioja con esa definición, ¿no? Más allá de lo que después terminó señalando la Corte Suprema de la Nación, pero que había sido advertido justamente en estos términos. Sí, totalmente. Y a propósito de lo que pueda llegar a decidir la Corte sobre este tema, que no había resuelto sobre la cuestión de fondo, bueno, ya es un tema que ya ha definido, pero me parece que hay un tema que hay que tener gran expectativa, mucha expectativa para lo que pueda llegar a suceder, porque otro tema sobre el cual no decidió fue el tema de la reelección indefinida en Formosa. Y ahí me parece que, bueno, uno ha visto
a la ligera, por lo menos uno interpretaría que la Corte podría no haberse querido meter a agregar leña al fuego en un momento en el cual ya se estaba por votar en Formosa, pero creo que en definitiva se va a... Es muy probable que se tome una decisión. Y hablando el otro día, ahí mismo en DTV hablábamos con el diputado Fernando Carvajal, que bueno, me perdió las elecciones hace pocos días, y él mismo comentaba que bueno, ese tema estuviéramos atentos en la cuestión de que no ha sido resuelto y que teniendo en cuenta lo que establece la Corte Suprema a nivel, lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a las reelecciones, bueno, las cortes provinciales tendrían que regirse en base a ese tema, entonces en definitiva podría llegar a ser que la Corte tuviera una decisión de no permitir las reelecciones indefinidas a nivel, o sea, algo que no se permite a nivel nacional, que no se permite. Pero además infranga, ¿no? Como con el 80%, no sé, casi el 100% de la totalidad de Formosa lo votó. Pues es increíble los números que arroja la provincia. En un contexto muy especial, que es cuartos oscuros tapiados por boletas, o sea, había 60 boletas del oficialismo, es una locura. Una cosa que, bueno, me parece que en definitiva esto amerita un tema, si bien son potestades de las propias provincias, pero entiendo que bueno, hay una cuestión de decoro, que es un poco también lo que sucede en otras provincias, en Tucumán, en sistemas muy amañados que están hechos como lejos están para contribuir a una mejor decisión del electorado. Mira, yo estuve en Córdoba y ellos votaron con boleta única de papel y la verdad parecía mucho más sencillo, el trámite era mucho más rápido. Sin embargo, aún así, a ver, la situación compleja siempre está, porque después se demoraron el conteo de los votos, ¿no? Y siempre está esa manito negra ahí que no sabes para dónde va, qué va a hacer. Hay una cosa ahí, viste, misteriosa, que ya no sabes cuál sistema electoral funciona, teniendo en cuenta que siempre hay algo que es raro, ¿no? O sea, es como una intencionalidad rara ahí. Por eso, en definitiva, es loable, porque ya que lo criticamos un poco a Sergio Iñak, es loable la postura de ayer en cuanto a que es bien de cuyanos, ¿no? En cuanto a que, en definitiva, tienen una aceptación de lo que establecen las urnas. Uno dice, bueno, Cuyano, me parece, si bien en San Juan, bueno, tenían el peronismo gobernaba desde hace 20 años, pero bueno, eso no quiere indicar nada, obviamente. En la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, el PRO lleva 16, así que tampoco, no pasa por ahí ahora, hoy por hoy se le pone feudalismo a todo y no es exactamente así. Pero me parece que, bueno, la aceptación del tema de cómo se venían dando... yo tenía un servicio que me estaba mandando los resultados en distrito por distrito, y se estaba viendo claramente que el contraste ganaba en el interior el peronismo y ganaba en la ciudad de la capital Orrego. Entonces, y eso se iba dando, pero había diferencias. En los dos casos eran muy amplias, pero era más amplia en capital. Y me preguntaba, inclusive uno se terminaba mirando a ver cuántos habitantes tenía la capital para ver si eso como podía llegar a terminar, y en definitiva llegaba a la conclusión de que podía pasar lo que finalmente pasó. Pero lo bueno fue que... Se reconoció temprano. Las autoridades. Totalmente. Sí, algo bienvenido sea sobre todo para todos. También. Todos, sí. Algo que no sucedió en Córdoba, que, bueno, Yarlora acusa hasta el día de hoy a juez de dilatar esa situación de reconocimiento de derrota, ¿no? Y vestirla con denuncias de fraude, etcétera, etcétera. Pero bueno, las trampitas y no trampitas electorales, ¿no? Que siempre podemos ver en las elecciones. Pero bueno, lo cierto es que ya son una gran cantidad de provincias las que eligieron
y que sigue habiendo elecciones estos fines de semana en otras, pero ya estamos muy cerquita de agosto también, José, así que vamos a estar preparándonos para esa ocasión y que me parece que en este panorama ubicar una sesión especial el miércoles, después de justamente la semana pasada se habló mucho, yo miraba canales de nacionales, ¿no? Y cuántas sesiones hubo en el Congreso y otra vez el Congreso paralizado, ¿no? Ubicar esta sesión me parece que hace que también sea un anticipo de que se vienen otras semanas donde se va a relajar un poco más también. Sí, claro, y la verdad es que tengamos en cuenta esto. En 2018, esto sucede en los años electorales, sí. El tema de la parálisis del Congreso. Lo que en el año 2018 hubo 8 sesiones en la Cámara de Diputados en particular. En el Senado creo que también hubo la misma cantidad de sesiones. Entonces, si tenemos 4 sesiones hasta ahora, que son las que ha habido, a una por mes vamos a terminar igual. Lo cual no es bueno, pero digo, es lo que pasa habitualmente. Y bueno, se aprovechan los huecos en los que puede llegar a ver que no afecta a las elecciones y que bueno, también va a pasar el receso de invierno, que eso es inexorable que va a suceder. Entonces, démonos por satisfechos si hay una sesión este miércoles, que así todo parece indicarlo. Me pregunto si será el clima que habrá, sobre todo en esa primera parte, donde muchos estarán interesados en llevar el tema de Jujuy, por ejemplo, a ese momento de cuestiones de privilegio. Va a ser muy importante lo que pueda llegar a acordarse en ese momento de la labor parlamentaria para no dilatarlo tanto, porque son 8 temas que, si bien son consensuados, después se habla mucho en este tema y nadie quiere que esto se postergue hasta altísimas horas. Me parece que el tema UBA es un tema que va a militar un debate bastante largo, pero tampoco duda. Me parece que quedan las 4 horas, así que veremos las expectativas. Tenemos ganas de que haya sesión. Está muy bien, totalmente. Bueno, José, muchas gracias por estos minutos con DTV Noticias. Te vemos siempre a la tarde. ¿5 a 6 o 6 a 7? De 6 a 7. De 6 a 7 ahí estamos allí. con Lucía Fernández. Está muy bien. Con lo pueden ver. Fernández Sosa, ahí está. Muy bien, con Luciana exactamente. Pueden ver la pantalla de TV en ese horario, que los van a encontrar a los dos. Bueno, compañero, muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Buen lunes. Y vamos también a presentar nuestra sección Mis Proyectos, porque estuvo hablando el diputado por la provincia de Santa Fe, Chumpitaz. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad. Nosotros estamos viviendo un momento muy difícil que tiene que ver con que tenemos de 14, 15 a 20 balaceras diarias, estamos teniendo problemas con el sicariato relacionado al narcotráfico que deriva en narcocrimen, deriva con el narcomenudeo y el microtráfico y la violencia urbana que estamos viendo. Es por eso que nosotros consultamos a fiscales, consultamos a jueces, a dirigentes políticos, a policías, y hemos llegado a la conclusión que necesitábamos 2 figuras muy puntuales para el Código Penal. Una es la balacera, entender que más allá del ataque a una propiedad privada hay que tener una figura puntual para que los fiscales puedan trabajar de manera veloz y contundente ante la comisión de una balacera. Y el segundo es el sicariato, la contratación de personas para que cometan los asesinatos que se están viviendo hoy en la ciudad de Rosario. En ese sentido, esta modificación obviamente está en tratamiento en las comisiones y creemos que de llevarse adelante puede llegar a ser muy útil para la seguridad en la ciudad de Rosario. Le agradecemos entonces al diputado Chumpitaz por habernos contado sus proyectos y vamos a volver rápidamente a Gonza, que tiene más información para terminar este día.
Exacto, Vero, porque tenemos la información confirmada de lo que tiene que ver con el jueves a partir de las 11 de la mañana, reunión de juicio político en donde se espera la presencia de Maqueda o de su informe al menos escrito. Ya tenemos la confirmación de que han sido convocados para prestar su testimonio Marcos Denet, quien es fiscal de Estado de la provincia de Catamarca, y también Raúl Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero. Estos son las dos personas convocadas para lo que será una nueva reunión de juicio político, entendiendo, Vero, que esto tiene que ver ya con el tema de la coparticipación, el nuevo tema que va a tener giro aquí en esta comisión, en la comisión de juicio político, y que nosotros estaremos cubriendo desde muy temprano, lógicamente con la previa bien temprano el jueves a partir de las 9 de la mañana en esto que es de TV Noticias, Vero. Perfecto, Gonza. Ni Guado, ni gobernadores y 2 fiscales de Estado. Allí lo mencionaba nuestro compañero con el anticipo, como siempre. Gracias por la información. Hasta mañana. Hasta mañana, Vero. Y nosotros también nos vamos a despedir porque ya estamos en tiempo, son 9:55 y ya llega Pato Méndez con la primera mañana. Nos reencontramos mañana a las 9. Chau, chau.